Bueno, aquí veo que cuando en la siembra de los guavos que se ha hecho, pues el suelo se ha puesto más suave, la tierra más blandita, un poco húmedo y como que se le mira que tiene más abono. En cambio afuera la tierra es más dura, más como que está compactada, entonces esa es la diferencia. Y aquí se le mira el cambio de suelo, ¿no? Porque esta parte era tierra amarilla, ahora se le ve el cambio total. Y también los cultivos, como el cacao, papa que he sembrado, frejos que he sembrado, que ya hemos cosechado, hay un cambio bastante significativo. Aquí estamos indicando las plantas de café Y el carrillo que está ahí. sí, y lo bonitas que se ve, el carguillo debajo del Inca. O sea, no tenemos, tenemos sombra, tenemos una sombra variada y el café tolera mucho este sistema. Se ve muy cargado esto, muy bonito. Ahorita vamos a mirar una mata aquí de café debajo del Inga y también vamos a mirar fuera del Inga para ir sacando la diferencia. Ya, entonces como podemos observar, la planta fuera del Inga, en primer lugar pequeña, no hay fruto, no hay casi nada de fruto, y el coloración amarilla. Entonces ahí vemos la diferencia que nos muestra que el Inga es muy útil, muy importante para el sistema de cultivo. Sí, aquí en el momento que comencé a sembrar la guava me ha dado muy buen resultado porque he hecho ya 3 cosechas de maíz y el maíz ha sido una excelencia. Porque antes de sembrar la guava, este terreno era, mejor dicho, duro, que no tenía abono, pero con la guava está más suave la tierra, como usted lo ve. Aquí estamos mirando el resultado de la hoja de guava que se descompuso y el suelo que era apretado, duro, aquí se lo ve un poco más frágil ya. ¿Ve? Entonces con esto las plantas tienen un desarrollo más, porque ya no hay la tierra apretada que era antes. Entonces con el siembra de guava, pues para mí es un éxito trabajar un agricultor con un proyecto de guava así. El proyecto es magnífico, yo tengo una experiencia que lo he vivido, que aquí lo muestro. Mire, la edad del cacao con la edad de la plántula de la guava que decimos. Es ella, esta está anteayer nada más trasplantada. Una diferencia que aquí está, que esto ya va para 2 años de cacao. Digamos, es esta, que son las que están sin las guavas. Miren. Hoy les llevo a mostrar con las guavas. Esta es la diferencia de la misma que le mostré el mismo día de siembra y la misma calidad de cacao dentro de las guavas. Es ella. Miren, la diferencia, cómo las tengo. La diferencia que hay de lo que es de las plantas dentro del callejón, el cacao supera el 1,5 metros de altura y el fuera del callejón unos 50 centímetros de altura. Dentro del callejón de 1,5 años comenzaron a echar flor y fuera del callejón hojas. Podando. ¿Qué pasó, mamita? ¿Te picó algo? ¿Dónde? ¿Te pico?